esos hallazgos que han tenido con sus investigaciones. Para hablar de esto, estamos en comunicación con uno de los científicos que indagaron en este tema, que es Pedro Beckenstein, biólogo, doctor en la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET en el Instituto de Neurociencia Cognitiva y Translacional y también en el Instituto de Fisiología y Biofísica. Pedro, ¿cómo estás? Lucía Fernández Méndez te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes y gracias por atendernos, Pedro. Gracias a ustedes. Bien, sabemos que son temas complejos y que quizás se nos escapen en nuestra presentación o hayamos cometido algún error. Queremos que vos nos cuentes qué es lo que han estado investigando respecto a esta capacidad de ir a recuperar recuerdos. ¿Cuáles son esos mecanismos biológicos que han descubierto que intervienen en ese proceso? Bueno, a ver, la idea es que, digamos, cuando uno tiene una experiencia que se va a almacenar, esa experiencia está, entre comillas, dormida en el cerebro hasta que uno la evoca en forma de un recuerdo, ¿no? Que se activa y se evoca. Y a nosotros nos interesaba particularmente que el tema de cómo se evoca ese recuerdo, cómo traes ese recuerdo, nunca es la situación es la misma que cuando se tuvo la experiencia. Por ejemplo, no sé, uno puede con un olor recuperar toda la memoria de una situación mucho más grande que ese olor, ¿no? La comida que comió, dónde la comió, con quién estaba. Es decir, que a partir de una clave uno reconstruye toda una situación o una experiencia entera. Entonces nos interesa como ese proceso, ¿no? Ese proceso de reconstrucción que es clave para recuperar la memoria, porque uno podría, en base a esa clave, poder recuperar esa memoria o no recuperarla, digamos, que esa clave no sea suficiente o que esas claves no sean suficientes. En particular, esta es como la cosa más general, ¿no? Para ver ese tema trabajamos como en un modelo animal de rata para preguntarle otra vez, entre comillas, a los animales si en base a las claves visuales que nosotros podíamos poner o sacar, reconocían un espacio como un espacio en el que habían vivido una experiencia o no, para poder estudiar qué es lo que pasaba en el cerebro y cuáles son los mecanismos para que eso pasara, para que esa memoria se reconstruyera o no se reconstruyera. Y ese proceso, digamos, cuando empiezan a trabajar en esto, digamos, bueno, seguimos con esta idea de que por ahí nos podemos confundir nosotros, hasta incluso en las dudas que tenemos sobre esto, pero ¿cómo se va llegando a esto, traspolarlo, digamos, después a los humanos, digamos, ¿no? A esto que decir, bueno, el tema de ir buscando en los recuerdos algunas cosas que nos puedan conectar con eso. ¿Cómo va haciendo ese traspaso? Bueno, hay varias cuestiones que tienen que ver con esta idea de por qué uno, digamos, elige trabajar algunos temas primero en modelos de animales no humanos, que tiene que ver con las posibilidades de poder entender los mecanismos biológicos más allá de la caja negra del cerebro. En seres humanos uno no puede meterse adentro del cerebro en la mayoría de los casos, y en los animales sí. Claro. Entonces, ¿por qué la rata es un buen, lo llamamos modelo experimental? Primero, es un mamífero, tiene un cerebro que en muchos aspectos se parece al de los seres humanos. La estructura que nosotros estudiamos se llama hipocampo, está presente en ambas especies y tiene una estructura muy parecida, así que bueno, en ese sentido hay como bastantes similitudes. Y después la memoria que nosotros estamos estudiando en animales, que es esta memoria de reconocimiento del espacio, es una memoria que también existe en seres humanos, que uno también la puede medir. Entonces hay varios paralelismos, lo que nos permite, no extrapolar directamente, pero nos permite acercarnos a la idea de que probablemente los mecanismos sean bastante similares. Ajá. Y en esos mecanismos leía que detectaron por lo menos, o hay dos elementos que resultaron centrales y que quiero que nos cuentes de esos descubrimientos. ¿Qué rol cumple, primero qué es y qué rol cumple el glutamato, y también un determinado tipo de células o de neuronas que también intervienen en este proceso? Sí, el glutamato es un neurotransmisor, es decir, una sustancia química que es una de las tantas que utilizan las neuronas para comunicarse entre sí. Y las neuronas se comunican a través de sinapsis, donde una neurona le manda un mensaje a otra neurona
y ese mensaje tiene esa forma química que son los neurotransmisores. Entonces el glutamato es un neurotransmisor, uno de muchos otros. Y en particular este neurotransmisor, a través de un receptor particular de ese neurotransmisor, que es como si uno usara una llave y una cerradura, ¿no? Cada neurotransmisor tiene su propia cerradura para abrir. Entonces, el glutamato es central para este proceso de poder reconstruir o no esa memoria, digamos, de este balance entre si reconozco o no reconozco un lugar en base a las claves visuales que uno mantiene. Y esto lo vimos porque podemos nosotros bloquear la función de este receptor, de este neurotransmisor, y ver que en este caso los animales, a partir de una determinada cantidad de claves por las que deberían reconocer ese ambiente, finalmente no lo reconocen, o podemos hacer lo inverso, que es con un ambiente todavía más degradado, con muchas menos claves, potenciar esta posibilidad de reconstruir la memoria en base a pocas claves, aumentando la actividad del glutamato. Entonces este glutamato es central y permite lo que llamamos una modulación para arriba y para abajo de esta función de evocación. Y por otro lado, creemos que este neurotransmisor es particularmente importante para la actividad de estas neuronas que están en el hipocampo, que se llaman células del lugar, que se descubrieron ya hace muchos años, pero que se sabe que son importantes en la navegación espacial, es decir, son neuronas que se activan específicamente cuando el animal está en determinadas posiciones en el espacio, pero no en otras. Claro. Y entonces todavía no había muchas evidencias de la función de estas neuronas en la memoria del espacio, sí en la navegación, o sea, en la orientación en el espacio, pero no en la memoria, en la capacidad de exactamente evocar una memoria. Entonces lo que nosotros vimos es que la actividad de estas neuronas del lugar es similar, o sea, en patrón, o sea, el patrón de actividad es similar cuando el animal es capaz de reconocer el lugar, pero cambia cuando el animal no reconoce el lugar, a pesar de que haya o no claves. Entonces, lo que hace es que mediante la actividad de estas neuronas podemos predecir qué es lo que el animal está recordando, lo que Claro. nos da una señal muy fuerte de que estas neuronas podrían ser las responsables de la evocación de la memoria. Bien. Pedro, tengo una pregunta que tiene que ver con este laburo que hicieron, cómo se inscribe, ni hablar en términos nacionales, ¿no? Porque es muy importante, sobre todo en este contexto que estamos atravesando. Pero te pregunto también, en términos internacionales, ¿ustedes tuvieron alguna referencia a la hora de trabajar todo esto? ¿Se guiaron por algo? Y también cómo por ahí esto puede presentarse, ¿no? A esa escala, ¿no? Y puede tener un poquito más de reconocimiento, más del que tiene, ¿no? En estos momentos. Sí, a ver, el trabajo, digamos, uno a veces puede medir el impacto que tiene por el tipo de revista científica en el que se publica. Hay revistas científicas que publican trabajos que tienen más llegada, trabajos más específicos, y justo la verdad es que ha sido publicado en una revista de biología general, o sea, no solo de neurociencia y no tan específica, sino un poco más general, y además que la lee gran parte de la comunidad internacional. Entonces, en ese sentido, a pesar de que es un trabajo que fue realizado puramente en Argentina, son todos argentinos los que hicimos este trabajo y lo hicimos acá, tiene un impacto y se inserta, digamos, en una serie de trabajos internacionales que vienen desde, digamos, las personas que descubrieron las células del lugar ganaron el premio Nobel no hace tanto. Claro. Entonces, es un trabajo que está siguiendo como toda una idea que tuvo mucho impacto y tiene mucho impacto y es realmente muy importante, porque además esto, ustedes lo mencionaban antes, no se sabe mucho de cómo se evoca la información almacenada. Es como algo que se está investigando relativamente hace poco. Entonces es como que estamos dentro de un campo donde hay todavía muchísimo para mirar y que la verdad es que tiene mucha atención de
de la comunidad científica internacional. Y Pedro, parte de esa atención, intuyo que tiene que ver con esto de que quizás con estos hallazgos, este estudio, se puede avanzar en el tratamiento para el Alzheimer y otras patologías neurodegenerativas, ¿verdad? Sí, porque digamos una de las cuestiones que permiten pensar, nos permite poder avanzar, es entender cuáles son los mecanismos de evocación. Digamos, más allá de que uno sepa que las personas cuando van envejeciendo van perdiendo la capacidades de memoria, o cuando hay una enfermedad como una demencia neurodegenerativa también puede ocurrir, no sabemos exactamente cuál es la naturaleza de esa amnesia. A veces la amnesia puede ser porque las personas no logran almacenar la información, pero quizás esa amnesia puede tener que ver con que las personas no puedan recuperar esa información que está almacenada en las redes. Entonces, entender esto nos permite ir como un paso más allá, y además de haber podido descubrir parte de mecanismos, digamos, con un neurotransmisor, permiten pensar ya en estrategias farmacológicas, ¿no? Claro, que inciden directamente en la producción de determinados neurotransmisores. Exactamente, donde hay, digamos, ya de hecho uno de los fármacos que nosotros usamos para el estudio se usa para algún tipo de tratamiento, no como lo usamos nosotros, sino en la evocación de la memoria, pero sí es algo que se está probando en algunos trastornos de memoria. Perfecto. Realmente interesantísimo siempre el tema de la memoria, desde cómo se conforma, ahora lo que estamos hablando con vos, cómo se recuperan esos recuerdos que ya se fueron formando en el pasado. Es súper interesante, apasionante, y porque además es algo que tenemos manera de, no de la manera científica que lo hacen ustedes, pero manera de vivenciarlo. Esto de cómo ocurre que uno recuerda algunas cuestiones, aunque ni entendamos por qué. Bueno, para eso están ustedes y les agradecemos estos desarrollos que obviamente si se les da la atención que merece y el presupuesto que merece, pueden cambiarle la vida a muchas personas en relación a este tema, por ejemplo, Alzheimer o enfermedades neurodegenerativas. Te agradecemos este rato que te has hecho para contarnos de este estudio, y seguiremos de cerca para difundir lo que haga falta en los avances. Muchísimas gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Un abrazo. Ahí pasaba